la preemergencia en realidad que anunció el gobierno nacional, que tiene que ver con el abastecimiento, ¿no? en el país, para las industrias, para los comercios, porque se adelantó el invierno. Hay temperaturas más frías, esto se está sintiendo, sobre todo en la Patagonia, pero en otros lugares del país, y no alcanza el recurso, con lo cual se empezaron con cortes programados, algunas industrias, escuchamos Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, bueno, ya llegó, esto acá, Trelew, Chubut, llegó. Hoy me decía más temprano en el parque industrial que ya se está reduciendo por lo menos la capacidad para que algunas industrias, me decían, por ejemplo, Unilán, Peinaduría Río Chubut, Tendlarts, otra de las textiles importantes también, más allá de que no está en su etapa productiva más importante, pero sí las laneras, que según algunos empresarios que ahí me decían, están reduciendo al máximo la producción. Casi te diría que no se produce nada en estos momentos porque alcanza para calefaccionarse y no mucho más. Esta es la situación. Y me aclaran, esto es importante, ocurre todos los años. Esto de no hay gas. Imagínate, la diferencia cuál es ahora, que tenemos vaca muerta, así todo seguimos con esto. Cortan las industrias porque no alcanza localmente para abastecer a lo residencial. ¿Cuál es la diferencia? Que se adelantó el invierno. Entonces los periodos de corte para las industrias, para el sector productivo, van a ser más largos seguramente. Bueno, hablando del sector productivo, avanzamos con la información, ya nos está esperando del otro lado Ricardo Iriani, el presidente de la Sociedad Rural aquí del Valle del Chubut. Ricardo, ¿cómo estás? Federico y todo el equipo te saluda. ¿Qué tal, Federico, Romina? Un gusto, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos, Ricardo, por la posibilidad. Y te quería hacer una referencia primero a algunas palabras que ha tenido hace poquito, en Córdoba creo que fue, el presidente de la Nación, mencionando que una vez que se terminara esta etapa, ¿no?, de la ley de base, lo que se debate en el Congreso, una de las cosas que se iban a hacer, hasta ahora no se hicieron, tenía que ver con la reducción de impuestos, ¿no? Algo que seguramente tiene que ver con el sector productivo, que está muy atento, ¿no?, a esta serie de cosas como para ver si efectivamente viene ese despegue económico que tanto se está esperando, ¿no? Sí, por supuesto, esa noticia siempre es bienvenida. Cuando uno escucha a los analistas, en el caso tuyo, Federico, o quizá también leyendo artículos en internet acerca de las distintas estructuras impositivas que hay, no solo en la Argentina, porque uno, en el caso nuestro que estamos en la producción agropecuaria, lo que uno trata de fijarse y compararse con otros países, no ya como hacía, yo recuerdo cuando era estudiante en la universidad, que todavía la Argentina era pionera en lo que es tecnología y producción, que lo sigue siendo, pero hemos perdido mucha competitividad con países de la región. Entonces hoy vale la comparación con países como Uruguay, como Paraguay, como Chile, que hace 30, 40, 50 años estaban muy lejos nuestro en cuanto a producción y tecnología, digo, y hoy están igual o mejor y producen más. Yo recuerdo que en algún momento te comenté, Federico, que hace 25 o 30 años la Argentina exportaba tanta cerveza como Chile, y hoy en valores nosotros estamos en 30 millones de dólares y Chile en 2.000 millones. Sí, nos quedamos, claramente. Entonces, sí. Ahí aparte de lo que es la estructura impositiva, están todos los problemas que tenemos en la Argentina en cuanto a que viene un gobierno hace una cosa, viene el gobierno hace otra, y el productor lo que necesita es eso. Cualquier persona que va a invertir, o podemos decir cualquier ciudadano que necesita un horizonte de previsibilidad para poder invertir. Sí. Nosotros celebramos esto que dice el presidente, pero creo que el desafío, en mi caso personal no me gusta el estilo, pero bueno, vaya el estilo si después hay una eficacia en la acción, pero creo que esas decisiones de reducir impuestos o readecuarlos o redestinarlos o hacer una estructura nueva impositiva tiene que ser elaborada, trabajada en el Congreso para que todos lo voten y principalmente para que dentro de 4 años no cambie, ¿no es cierto? Claro, es que está difícil la cosa en el Congreso, ¿no? Imagínate, hace 5 o 6 meses que se debate la ley. El anuncio, pero que esto no sea por un decreto
porque eso se cambia por otro decreto dentro de 4 años, y lo que necesita el productor, tanto el productor ovino como el productor de carne, como el que va a plantar una cereza, como el que va a invertir, necesitamos horizontes. ¿Qué es lo que consiguieron Paraguay, Uruguay, el mismo Brasil? Lo decimos, ¿no es cierto? Va de un lado para Bolsonaro, viene para Lula, y lo mismo con Uruguay, viene Mujica, después viene Batlle o los que están ahora, Chile lo mismo. Entonces eso es lo que tenemos que aprender. Y por supuesto que valoramos el esfuerzo también de la provincia con el CFI, sí, de poner a disposición de los productores o de aquellos que tienen una idea interesante para llevar adelante créditos. Pero es muy difícil tomar créditos en las circunstancias actuales. Claro, ahora déjame preguntarte, y yendo directamente, ¿no?, al sector que representan, con los productores, Ricardo, la lana, la exportación, digo, y mucho se ha hablado, ¿no?, sobre este tema. Para el exportador, para el lanero, ¿está trazado el dólar nuevamente? Digo, con la inflación, lo que está pasando con el dólar oficial, ¿volvemos a lo mismo? Sí, hubo un salto grande en diciembre que acomodó un poco las cosas. Lo que pasa es que el daño ya estaba hecho. Hablemos por sectores, ¿no es cierto? Cuando digo el daño, es muchos meses o muchos años de retraso cambiario, hizo que esa rentabilidad negativa o no rentabilidad o falta de rentabilidad positiva hiciera que se cierren los campos en cuanto a lo que nosotros conocemos, lo que es la producción ovina ganadera extensiva. En otras producciones la han ido llevando, ¿no es cierto? Tenemos el caso de lo que es la producción que seguramente demanda más tecnología hoy en el valle, que es los productores de cereza que utilizan tecnología de punta, eso las han ido llevando, pero lo que se ha resentido en ese sector es la posibilidad de crecer, así que bienvenido sea el tipo de cambio que hay hoy, por ahí se puede ajustar más, un 10, un 20%, lo que sí necesariamente es interesante saber lo que es la baja de la carga impositiva, porque sabemos que lo que un productor, esto es una definición, es un hecho que yo te lo puedo decir de mi experiencia de más de 35 años en el sector, lo que el productor puede ahorrar de impuestos lo pone para producir más. Así que creo que el efecto que busca el presidente, contestando puntualmente a tu pregunta, con la baja de los impuestos, y a esto también un impuesto es la retención, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. La retención a la exportación. Entonces, que por ahora, perdón, y esto también hay que decirlo, Ricardo, más allá de la expresión, ¿no?, esta idea que tiene, ese horizonte, hasta ahora muchos impuestos, hay que decir, no han bajado. Esa es la realidad. Por eso yo digo que el daño está hecho. Tomemos el caso del sector ovino, si querés después repasamos otros sectores, pero yo digo el daño está hecho porque lo hemos hablado también, la cantidad de campos que se han vendido, de productores que han dejado la actividad para venderle los campos o alquilárselos a muchos años a las empresas para otro tipo de producción, que es la producción de energía. En la mayoría de los casos que yo conozco, los más de 30, 40 productores que vendieron, lo hicieron no porque quisieran hacerlo o quisieran dejar la actividad, sino por una falta de rentabilidad y falta de poder ver que esto se va a dar vuelta en el corto plazo. Claro. Bueno, y acá Ricardo, los impuestos que tenemos. Sí, acá nos metemos en un tema. El otro día lo hablamos con la gente de producción, ¿no?, de acá de la provincia, y le preguntaba también con los productores que nos decían, che, está bien, fijémonos en el tipo de cambio, es verdad, pero ahora hay un tema que desvela a los productores, y vos lo sabrás bien, que tiene que ver con los predadores. Le matan la hacienda. Entonces, el productor que termina diciendo, che, no me es rentable, no, porque si tengo más ovejas, porque me las matan. Me las matan y no, así no va el negocio, porque cada vez tengo menos hacienda. Y le preguntamos a la gente de producción de la provincia y nos decía, bueno, esto va a cambiar siempre y cuando se empiecen a poblar los campos. Pero si te matan la hacienda, se empiezan a despoblar los campos. Entonces, ¿no?, es un juego que no se termina de resolver, y me parece el productor no encuentra una respuesta, ¿no?, con esto. Sí, la respuesta vuelve a lo mismo. Vos fijate que en ese análisis lógico, que en muchos casos los políticos no lo hacen, y muchas veces tampoco desde la pasión, el análisis lógico el productor no lo hace, que si no hubiera dejado la actividad hace tiempo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dos maneras
de tomar las iniciativas, Federico, digo como seres humanos, desde la pasión, desde el sentimiento o desde la razón. Y cuando lo tomamos desde la pasión, bienvenido sea, pero a veces les podemos cerrar fuertemente. Y eso es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Contestando puntualmente tu pregunta, el poblamiento de los campos va a ser cuando haya rentabilidad. ¿Por qué se despoblaron los campos? Por falta de rentabilidad. El productor que tenía 7, 8 personas colaborando para controlar los predadores ahora tiene 1 o 2. Pensemos en el tamaño del Valle del Chubut para la persona que no está habituada a lo que es un campo ganadero de meseta, porque esa es otra de las cosas que tenemos que analizar, Federico, con todo respeto, de lo que hace 30, 40 años todo el mundo conocía los campos. Hoy hay mucha gente en Madrid, en Rawson, en Trelew, que opina del campo y sin saberlo, ¿no es cierto? Claro, pero ahí en la rentabilidad, ¿el tipo de cambio no termina de dar rentabilidad como para que cambie esa ecuación, Ricardo? Sí, pero en el caso de la lana no es tanto. En el caso de los productos de la pampa, sí, de la soja principalmente, que es la que tiene más retención, del maíz, del trigo, que también el presidente se comprometió en no solo de ajustar el tipo de cambio y liberarlo, sino el tema de las retenciones también, que no se hace de un día para el otro. Está bien, pero entonces, ¿qué tiene que cambiar para que empiece ese repoblamiento? Bueno, tiene que, primero, la producción ovina de la meseta patagónica, como la conocemos, eso tenemos que darnos cuenta que ya no va a suceder más así. Porque todos los campos se poblaron cuando no existían los impuestos que tenemos hoy. Y va a ser difícil que desde Buenos Aires, cualquier gobierno, esto no estamos hablando de un gobierno de izquierda ni un gobierno de derecha, sino que cualquier gobierno le saque todos los impuestos para que los campos se vuelvan a poblar. Claro. Porque ya la lana en el mundo, esto se dijo hace 40, 50 años, iba a ser cada vez más una especialidad. Entonces, hay que pensar que la producción ovina de la meseta, como la conocemos, se va a ir restringiendo cada vez más. Sí. Y por falta de rentabilidad, porque la otra es que los gobiernos, que los diputados decidan darle, que eso no lo pedimos nosotros, por lo menos yo personalmente no lo hago, en otros países se le paga a los productores para que estén en el campo, ¿no es cierto? Claro. Esto lo hace España, Sí, lo hace sí, Francia, lo hace Inglaterra, porque tienen plata. Y yo te escuchaba recién hablando con el otro entrevistado que como no hay plata, ¿de dónde va a salir la plata para ayudar a determinados sectores a seguir? Yo creo que el productor tranqueras adentro se tiene que arreglar solo. ¿Qué puede hacer el gobierno? Por supuesto, disminuir los impuestos. Claro. Pero aparte lo que tiene que hacer el gobierno, porque con esos impuestos que paga, esto también lo hemos hablado, tiene que tener buenos caminos para que pueda llegar al campo, tiene que haber conectividad, tiene que haber energía a precio razonable. Y cuando Claro, hablo de energía, sí. de gasoil también. Mira, acá, Ricardo... Que se cuidan para ir al campo porque no tienen plata para poner el gasoil en la camioneta. Claro. O Bueno, para recorrer. Dejemos sí. que tiene que ir a vivir al campo. Te lo pongo como un ejemplo porque es importante. Y vos mencionaste los predadores. Sí. Y te voy a contar puntualmente la respuesta para que no haya dudas. Supongamos un pequeño productor de 1.000 ovejas que tiene que recorrer el campo todos los días y está el sol. Se gasta 150.000 pesos por mes de gasoil para dar vuelta para controlar los predadores. Y repetimos que controlar los predadores es evitar que le maten las ovejas, no exterminarlo al puma. Y no tiene la plata porque el gasoil está mucho más caro de lo que puede afrontar con la rentabilidad que le da al campo. Lo puede hacer alguien que puede poner plata de otro lado. Pero por eso sigue el avance y coincido con lo que vos decís, Federico, que la preocupación más grande del productor hoy es el avance de los predadores. Mira, acá breve, si nos puede decir, Ricardo, nos pregunta la gente que nos está escuchando, por el traslado de hacienda en camioneta de productores, porque el SENASA dice, nos prohibieron el DTE, que no sé qué es el DTE, te traslado ahí. Sí, eso es un tema también, que yo como presidente de la Rural y como, digamos, miembro de una institución que trabaja con el SENASA, que trabaja con la COPROSA, que trabaja con el INTA, tenemos que tratar de respetar y cumplir las normas. Ahora, cuando esa norma es tan engorrosa o tan difícil de cumplir, porque la persona que está atrás del escritorio, calentito y que tiene un título y que dice desde Buenos Aires, bueno, ahora todas las camionetas tienen que tener determinada... No, vengan a la Patagonia, vengan a la provincia de Chubut. Por eso la respuesta que te doy, Federico, yo no coincido con esa norma que una camioneta no puede trasladar ovejas. Si hay que, digamos, autorizarla, es la camioneta del dueño del campo, que vaya al SENASA, le pone un número y vaya, señor, con las ovejas, traiga, lleve.
Y distinto es si son ovejas robadas, que eso va por otro lado. Pero la camioneta nos pasa muchas veces en la rural cuando tienen que venir con carneros. No, esos carneros vinieron con una camioneta que no está autorizada. ¿Pero qué tiene que tener la camioneta? ¿Un certificado de lavado? Vaya de lavo y lave la camioneta. Pero tiene que estar. Hay que agilizar. Y nosotros tratamos de hacer eso. Pero a veces cuesta entender al funcionario que quizá con la mejor intención dice no, porque la bromatología, la sanidad, evitar que traigan sarna, estamos de acuerdo, pero vengan al campo y vean la realidad de los productores. Estoy de acuerdo con ese productor, es muy difícil hacerlo, pero bueno, nosotros intentamos muchas veces medidas para facilitarlo y bueno, nos encontramos con esto, ¿no? Que hay que cumplir las, entre comillas, normas. Ricardo, muchísimas gracias, como siempre. No quiero despedirme, Federico, sin felicitar a las maestras jardineras. Por supuesto. Maestra jardinera, hoy es el Día de las Maestras Jardineras en honor a esa riojana Rosario Vera Peñalosa. Así que un saludo cordial para todas las maestras en su día. Muy bien, ahí está el saludo que, bueno, nos sumamos también, Ricardo. Muchísimas gracias, Muy cordial, muchas gracias, muy amable como siempre. Un abrazo grande. Ahí pasaba Ricardo Iriani, el presidente de la Rural. Bueno, hay algunas inquietudes ahí de la gente. Romy. Bueno, tenemos mensajes de la gente con respecto a la nota que hicimos.